Buró de crédito, ¿cómo adquirirlo? El asesor hipotecario Ricardo Enríquez nos habla sobre el buró de crédito para aquellas personas que quieran adquirir un crédito o tengan duda de cómo se maneja actualmente. En entrevista, Ricardo Enríquez nos comenta que es necesario y de suma importancia estar informados antes de solicitar cualquier tipo de crédito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Enríquez y soy un asesor hipotecario. El día de hoy les quiero traer un tema muy recurrente en las personas que quieren adquirir un crédito, que es el buró de crédito. El buró de crédito, para que todos podamos entender, es la calificación crediticia que nos da los bancos mediante qué tan bien o qué tan mal estamos pagando. Para hacerlo en una forma más coloquial, sería la boleta de calificaciones que obtienes de todos los créditos personales o los créditos que vas adquiriendo a través de la vida de crediticia que vas teniendo. Ok, en el buró de crédito puedes encontrar dos tipos de créditos o dos comportamientos de créditos, dependiendo de cómo lo quieras tú canalizar o llamar. En el buró de crédito vas a encontrar todos aquellos créditos bancarios, que es la primera sección normalmente, que son todos aquellos préstamos que te ha dado todas las instituciones bancarias, llámese Bancomer, Banorte, HSBC, Santander, etc. En la segunda sección del buró de crédito puedes encontrar todos los créditos no bancarios, que estas son todos los créditos o préstamos que te han dado instituciones departamentales, llámese Liverpool, Sears, CNA, alguno de ellos, ¿sí? Pueden ser Telmex, Telcel, Usacell. Todo este tipo de créditos son reflejados en el buró de crédito, por eso es muy importante siempre tener un buen historial de crédito. En el buró de crédito te califican con números. A esto se le llama, o más bien se le llama morosidad o MOP. El MOP viene de una palabra en inglés que se llama Manner of Payment o modo de pago, ¿sí? Y la calificación puede ir desde el 1 hasta el 9, siendo el 1 el mejor pagador y siendo el 9 la persona que tiene mayor atrasos en sus pagos. Ok, el número 1 siempre lo empiezas a adquirir desde el momento que tú pagas correctamente tus créditos, en la fecha límite de pago o días antes de la fecha límite de pago. El número 2 normalmente lo puedes encontrar cuando pagas de una semana a un mes después de la fecha límite de pago, y así consecutivamente empieza el 2, el 3, el 4, el 5 hasta llegar al 9. En el 9 normalmente son todas aquellas personas o aquellos clientes que no han pagado su deuda en un lapso de 6 a 12 meses. ¿Sí? Entonces es muy importante checar el buró de crédito para ver qué tan recurrente es esto en tus cuentas o si solo tienes una de ellas. Primero, lo que tenemos que hacer es consultar el buró de crédito. Hay dos formas muy sencillas de hacerla. La forma básica, se podría decir de esta forma, puedes acudir a la Conducef con una copia de tu identificación. Ahí en la Conducef te dan un formato para llenar y aproximadamente de 15 a 20 minutos se te otorga. Es totalmente gratuito este servicio. Si manejas un poquito la computadora, puedes entrar a la página de www.burodecredito.com y con una tarjeta de crédito, si es que la tienes, sabiendo el monto máximo de crédito, con esto puedes consultarlo gratuitamente durante los primeros 6 meses. Ok, el historial de crédito, así como en la escuela, cuando vas haciendo exámenes, se te van poniendo calificaciones. Lo mismo es en el buró de crédito. Mes con mes se te va entregando una calificación dependiendo de qué tan bien pagas o qué tanto te retrasas en pagar. El historial de crédito es qué tan consecutivamente tú estás pagando correctamente o qué tan consecutivamente te estás atrasando en tus pagos. Normalmente en el mercado crediticio todo el mundo generaliza para curarse de espantos, ¿sí? Pero aquí se puede decir que todos estamos en el buró de crédito. Desde el momento que tú tienes un registro federal de causantes o un RFC, puedes estar en el buró de crédito. En el buró de crédito, como puedes tener cuentas, como no puedes tenerlas. La mayoría de las personas que se dedican a los créditos generalizan este tipo de personas, pero siempre se tiene que evaluar a dos tipos de personas: las personas con atrasos y las personas con morosidad. El hecho de que estés en buró de crédito no necesariamente quiere decir que tienes un mal historial de crédito, ¿sí? Entonces aquí lo primero, como el paso anterior, tenemos que checar el buró y calificar qué tan bien o qué tan mal estás pagando. El mal historial de crédito se empieza a hacer inmediatamente cuando tú empiezas a tener atrasos en tus créditos.
¿sí? Entonces, si tú te atrasas de una semana a un mes, como había mencionado anteriormente, se te va a calificar con un 2. Esto no quiere decir que es una mala calificación, siempre y cuando no sea recurrente. En realidad, para los bancos o para la vida crediticia, cuando empiezas a tener 4, que estamos hablando que te estás tardando más de 5 meses en pagar, es cuando el banco empieza a tomar el foco rojo de una evaluación más severa en tus créditos. La definición básicamente es muy sencilla. Las personas con atrasos son todas aquellas personas que se atrasan o no pagan correctamente su crédito después de la fecha límite de pago, pero al final del día lo pagan. Estas son personas con atrasos. Las personas morosas se puede decir que son todas aquellas personas que adquieren créditos y dejan de pagarlos. O sea, que en su buró de crédito empiezan a tener calificaciones de 9, 8 o 7. Entonces, a este tipo de personas realmente son morosas. Normalmente tratan de generalizar la palabra, ¿sí? Se les dice morosos porque al final del día, si tú dejas de pagar una deuda un mes o 2 meses, empiezas a causar moras para el banco y por eso es muy generalizada la palabra. Pero al final del día, estos son atrasos y pueden llegar a solucionarse. Ok, aquí todo depende de la evaluación que tenemos que hacer en tu buró de crédito, ¿sí? Hay personas que tienen ciertos atrasos. Este tipo de personas, para tener un buen historial de crédito, lo que tienen que hacer es empezar a regularizarse en ese tipo de pagos por lo menos un año, para que el banco lo empiece a ver como una casuística y no algo cotidiano. Las personas que tienen malas calificaciones en buró de crédito, llámese 9, 8 o 7, en la mayoría de sus cuentas, la única forma de solucionarlo, o más bien los 2 pasos para solucionarlo, son los siguientes: liquidando todas sus cuentas y esperar un lapso de 7 años, o no liquidarlas y esperar un lapso de 7 años para que se limpie el buró de crédito. Se puede dar en la práctica que hay personas que liquidan sus cuentas y tienen una cuenta bancaria de débito o de cheque donde manejan buenos historiales o buenos flujos de capital. Hay bancos que se pueden dar la alternativa de darle una tarjeta de crédito, independientemente de qué tan bien o qué tan mal esté en el buró de crédito, ¿sí? Pero estos son casos muy aislados y normalmente cuando tienes mal historial de crédito, la única forma es pasar 7 años para que tu crédito se vuelva a limpiar. Muy bien, aquí depende de qué tan atrasado estás en tu cuenta y cuántas cuentas tienes con este tipo de atrasos. Es muy importante ver todo tu historial para saber cuáles son las cuentas que te están causando problemas para pagarlas, o cuáles son las cuentas que nos está detectando el banco como atrasos o como morosos. Lo que va a hacer el banco es muy sencillo: va a evaluar todo el buró de crédito en conjunto y va a determinar si eres una persona viable o una persona que no se le puede apoyar en ese momento. Okay. Lo primero que tienes que checar cuando consultas el buró de crédito son 2 datos fundamentales: el nombre con el que está apareciendo y el RFC con el que está apareciendo el buró de crédito. Somos 110 millones de habitantes y posiblemente una persona en otra parte del país tenga el mismo nombre que tú o las mismas iniciales que tú con la misma fecha de nacimiento. A ese normalmente se le conocen como homonimias. Y la forma de solucionar ese tipo de homonimias es ir a la Conducef, se levanta un reporte que ahí mismo te dan y hacen una investigación que tarda aproximadamente 25 días en determinar cuál es tu buró y cuál es el buró de la otra persona. Eso es realmente lo que pasa. En conclusión, de lo que puedo decir del buró de crédito es que para cualquier crédito, sobre todo hipotecario, tengan en consideración que es su carta de presentación para el banco. Esto quiere decir que el buró de crédito tiene el 80% de representación para la aceptación de tu crédito. Es muy importante que estés consciente o estés haciendo una planeación específica para tus gastos para saber si puedes adquirir créditos o no lo puedes hacer. Siempre tener un calendario para saber cuándo son tus cortes y cuándo son tus fechas límite de pago. Hay que tener mucho cuidado porque normalmente hacemos créditos y dejamos de pagarlos. Es muy importante aclarar este punto porque muchos de los bancos nos ofrecen quitas o reestructuras de cuenta. ¿Esto por qué lo tengo que mencionar? Porque
En el mercado hipotecario o en el mercado crediticio es una constante. Entonces, normalmente, un ejemplo, si sacas un crédito de 10,000 pesos, lo pagas constantemente, pero te empiezas a atrasar en él. Si te atrasas 3, 4 meses, el banco te va a enviar una carta a tu domicilio donde dice, de esos 10,000 pesos, solo págame 2,000 y los otros 8,000 pesos quedan condonados y te cerramos la cuenta. Lo que no sabe la gente en la generalidad es que la cuenta en realidad sí se cierra, pero según las leyes de instituciones de crédito, vas a aparecer durante un periodo de 5 años en buró de crédito con mal comportamiento y con un saldo vencido de los 8,000 pesos que te condonaron. Si tú tratas de sacar un crédito hipotecario con este tipo de quitas, se te va a negar el crédito. La única forma de solucionar este tipo de créditos es ir a pagar el saldo que tienes y llevar los comprobantes de pago con la institución que quieres adquirir tu hipoteca. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos dicen los bancos, hay que tratar de investigar siempre, hay mucha información en las páginas de internet. Yo siempre les sugiero que vean las páginas de internet oficiales. Hay mucha gente que pregunta en Yahoo Preguntas y no siempre es la mejor solución. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo Enríquez, asesor hipotecario. Me pueden contactar al teléfono 999-49-1226 o al correo renriquez@cafmexico.mx. Normalmente las políticas de los bancos, los créditos se te pueden otorgar después de la mayoría de edad. Hay políticas de algunos bancos después de los 18 años y hay otros bancos que te piden como edad mínima 25. En el ramo hipotecario hay un banco que es desde los 18 y hay otros bancos que es después de los 25. Para las tarjetas de crédito normalmente es después de los 18 años, que yo creo que es bastante malo porque normalmente mucha gente a los 18 años no tiene la conciencia de saber qué es una tarjeta de crédito y cómo manejarla.